Querenu Shalom Alejem, bienvenidos a este programa súper especial de I Stand with Israel. Bueno, este programa se supondría que debía de ser para el mes de marzo, pero quiero darles, esto es un pequeñísimo adelanto de lo que va a ser el programa del mes de marzo. Quiero contarles un poquito, de antecedentes. Ustedes ya más o menos han conocido toda mi colección bibliográfica, el tipo de libros que leo, que gracias a Dios han sido libros de muchísimo aporte para lo que nosotros hacemos en este movimiento. Pero yo, coincidencialmente, si se podría llamar de alguna forma, me encontré en Amazon con un libro. Bueno, yo de Gabriel Ventasgal he visto videos, he seguido una clase de él, creo que es sobre la historia de Israel en la Academia Judeo-Sionista. He visto los 10 videos, prácticamente ya los terminé de ver. Lo que me hacen falta como 2 o 3. Es un tipo, una persona brillantísima. Es la persona, para mi concepto, que más sabe de Oriente Medio. Es un referente en lo que es Oriente Medio. Y bueno, encontré un libro de él en Amazon. Lo pedí. Confieso que dudé muchísimo que el libro fuera a llegar hasta mi ciudad, hasta Barranquilla. Pero cuando me salió en Amazon que sí llegaba a Colombia, qué emoción. Obviamente no me importó pagar lo que pagué con el envío y eso, que al cambio fueron 80,000 pesos. Pero de verdad que esto es una maravilla. Obviamente todavía no lo he terminado. Le he colocado estos tags por ciertas cosas que de verdad me han gustado muchísimo. Es la primera vez que voy a hacer un programa de que el espacio del libro dividido en 2 partes. Yo me iba a esperar, estamos hoy a 21 de febrero, me quería esperar hasta el 1 de marzo, pero de verdad que estoy tan encantada y he descubierto tantas cosas en este libro que no me pude aguantar. O sea, pudo más las ganas de compartir el libro con ustedes que me siguen, porque de verdad que no tengo con quién más compartirlo. Si tienen la oportunidad, vale la pena cualquier gasto que ustedes vayan a hacer, si es en virtud de conseguir este libro fantástico. De verdad que a mí me ha encantado. Es un libro que es completo. Aclara muchísimas inquietudes al respecto de el conflicto israelo-palestino. Tiene muchos datos que son importantes, que tumban cualquier mito antisemita. Entonces quiero comenzar por hablando un poquito de las cosas que tengo marcadas, que para mi concepto han sido súper importantes. Bueno, lo primero que encontré en este libro, que viene siendo la pregunta 10, es
que el autor habla de los actos concretos de corrupción que hay en la autoridad palestina. Quiero decir algo, yo he vivido siempre en un país con un alto nivel de corrupción. Los colombianos que me puedan ver, yo pienso que como en todos los países de Latinoamérica, llámese México, llámese Argentina, llámese Venezuela, todos los países, pero confieso que yo jamás que en la vida había leído actos de corrupción tan descarados como los que existen en la autoridad palestina. Por ejemplo, se habla de un palacio presidencial, entre comillas, que supuestamente, bueno, que supuestamente iba a ser usado como palacio presidencial, que cuenta con 4.700 metros cuadrados, y que la autoridad palestina invirtió 17.5 millones de dólares. No solamente eso, también menciona que hay una aerolínea que suena más como una fachada, puesto que no tiene aviones. Y aquí dice que esto lo pone, que hay pagos y gastos de salarios. Cientos de empleados de esta compañía siguen recibiendo salarios y subsidios de la autoridad palestina, aunque la compañía no está registrada como tal. O sea que la compañía legalmente no es una aerolínea, no, obviamente no tiene aviones, por lo tanto no lo es. Y habla, entre otras cosas, bueno, del Parlamento palestino, que lleva cerrado hace más, que lleva paralizado hace más de 10 años, y los miembros del Parlamento todavía siguen recibiendo nosotros plata. Nosotros que todavía nos quejamos en Colombia de que de que los congresistas y los senadores se ganan el montón de plata, pero por lo menos que existen, por lo menos el Congreso en Colombia funciona. Que funcione mal, que no sirva para nada, que lo único que hagan es meter la pata de todos los días, pero existe. Pero esto, que haya un parlamento que lleve paralizado 10 años, esto es realmente de locos. Bueno, el segundo punto, obviamente ya creo que para el otro video, el de marzo, ya vamos a terminar de completar los puntos. Aquí voy a mencionar los primeros puntos que para mí son importantes. El segundo punto es una definición que Gabriel Ventasgal da acerca de qué es el movimiento sionista. Cuando uno escucha a los antisionistas, a los de izquierda, que cuando hablan de sionismo lo equiparan a una forma de racismo. Los que saben sobre el tema saben que sionismo no tiene nada que ver con racismo. Aquí Gabriel Ventasgal comienza dando una definición, abarca los unos pilares, como que los judíos son y han sido un pueblo, como que los judíos se manifiestan como una religión, como una cultura similar o parecida a todas las comunidades del mundo. Los judíos poseen memoria colectiva, que
poseen un idioma particular que es el hebreo, y habla sobre que el sionismo es el movimiento nacional del pueblo judío. Así como Colombia tiene derecho a existir y como los colombianos seríamos los primeros en protestar si llega un pueblo, llámese Venezuela, llámese Ecuador, llámese cualquier otro, que diga que Colombia no tiene derecho a existir, seríamos los colombianos los primeros en protestar. Y estoy segurísima que si en el caso de los mexicanos llegara un pueblo, llámese cualquiera, a decir los mexicanos no tienen derecho a existir, ellos sean los primeros en protestar. Entonces los judíos tienen derecho a reclamar, con los israelíes tienen derecho a reclamar su derecho a existir, valga la redundancia. Bueno, otro de los puntos que conseguí que es una pregunta, o es una, no es una pregunta propiamente, o sea, viene adentro de las respuestas que dio Gabriel Pentasgal a la pregunta 43, que sea cierta la frase un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Bueno, no quiero hablar de esa pregunta en concreto, sino de una frase que él colocó en negrilla que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención y decidí separarla con el tag. Entonces, que aquí dice que Palestina, que es una palabra que europea, que los judíos y que europeos utilizaban dicho término, y ni los otomanos ni los mamelucos la utilizaron para denominar la tierra y sus habitantes. De hecho, aquí dice que cuando un árabe o con un árabe palestino menciona Palestina con P, dice Palestina con B. O sea, ellos no pronuncian, ellos no pueden pronunciar la P, sino que dicen Palestina. Una prueba que el nombre del pueblo no es autóctono, o sea, no es un nombre semita, no es un nombre eh, ni para o sea, fue usado por los judíos europeos, los ashkenazí o los sefardim, pero no fue usado nunca por los árabes. O sea, que no existe tal cosa llamada Palestina. Bueno, el cuarto punto que voy a explicar, o que voy a mencionar, hacer mención solamente, es de las matanzas que Gabriel Ventasgal en la pregunta 61 se cuestiona qué sucedió durante las matanzas de 1920. Se considera este como el primer pogromo importante de árabes contra judíos. Aquí dice que los judíos del barrio de la Ciudad Vieja fueron atacados, que el saldo de muertos fue de 7 judíos y 4 árabes, mientras que 250 judíos resultaron heridos. Según los informes recogidos antes de las matanzas árabes contra los judíos en 1920, el público árabe gritaba por las calles de Jerusalén: Palestina es nuestra tierra, los judíos son nuestros perros. O sea que antes del año 48, antes del nacimiento de el Estado judío, ya que existía cierta hostilidad, o una hostilidad bastante marcada. Bueno, el quinto punto corresponde a 2 preguntas que hace, o 2 cuestionamientos que hace Gabriel Pentasgal, que corresponden a la pregunta 73 y 74 sobre a Jamin al-Husseini, o el gran mufti de Jerusalén. Aquí en la pregunta 73 es concretamente sobre la alianza de Jamin al-Husseini y
Adolf Hitler y el Führer. Yo había grabado un programa, si ustedes de pronto tendrán memoria, creo que fue en la primera temporada, sobre un libro que se llama La conexión del terrorismo islámico con el nazismo, o una cuestión así de Chuck Morse. Bueno, prácticamente estas preguntas, bueno, más concretamente me llamó fue la atención la pregunta 73, ya que habla de lo que hizo Jamin al-Husseini antes de llegar a Berlín. Por aquí tengo algo que dice, que coloqué aquí el tag encima de esto. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, al-Husseini ya estaba establecido en Berlín como aliado del Tercer Reich. O sea, pero aquí antes, dice: cuando los británicos se hartaron del muftí, esto fue entre 1936 y 1939, los fueron a buscar al monte del templo, pero ya había escapado vestido de mujer. Chirac allí apoyó el golpe de estado pro-nazi de 1941, liderado por Rashid Jalil al-Gailani. Al fracasar el golpe, volvió a huir con un pasaporte italiano a la Roma de Mussolini. Entonces, acto seguido, lo que ya había dicho, que había llegado a Berlín como aliado del Tercer Reich. Aquí dice que en 1941, tras la exitosa invasión de Yugoslavia, al-Husseini promovió el reclutamiento de musulmanes bosnios y albaneses para la Waffen-SS, ayudando a formar la 13ª división de la montaña SS Handschar. Ya nosotros habíamos mencionado en aquel programa que lo referente a la 13ª división, que era, y la influencia panárabe en el nacionalismo alemán de la Segunda Guerra Mundial. A ver. Bueno, en este sexto punto vamos a hablar de el atentado durante el mandato británico al Hotel King David. Esto fue el 22 de julio del año 46. Pero quiero antes hacer una pequeña mención, más bien técnica, más bien desde el punto de vista técnico, como lo menciona aquí Gabriel Ventasgal, y es considerando un poquito el hecho de que nosotros en Occidente le ponemos la misma, o equiparamos grupos guerrilleros con grupos terroristas. Los grupos guerrilleros es cuando el objetivo es militar. Cuando el objetivo son militares, son grupos guerrilleros. Pero cuando el objetivo es la población civil, es grupo terrorista. Bueno, en este punto se habló que, bueno, Gabriel Ventasgal habla aquí, voy a leer aquí un pedacitico de esto, dice que para demonizar a Israel o relativizar el terrorismo palestino se suele argumentar que también los judíos cometieron terrorismo, como en el Hotel King David. El atentado al Hotel King David, sede de la Comandancia Militar del Mandato Británico de Palestina de la División de Investigación Criminal de los Británicos, fue perpetrado por el Irgun
Leumi. La operación fue en contra de una central militar funcionando en un hotel. Y entonces, ¿qué es a lo que yo venía diciendo? No se trata, y el término terrorismo en el caso de Oriente Medio no es igual al término terrorismo en el caso de Occidente. Entonces, es más que nada una explicación básicamente técnica, pero que no quería dejar pasar por alto. Bueno, y el último punto que quise abarcar, que fue realmente el punto que me animó a realizar el video precisamente hoy, es son varias preguntas, la 127, la 128 y la 129. Fueron las preguntas que hasta el momento, las que confieso, las que más me han llamado la atención. Bueno, voy a comenzar por la pregunta 127, que dice: ¿cuáles son las diferencias entre un refugiado mundial y uno palestino? Bueno, quiero antes explicar algo. Yo el tema de los migrantes y de los refugiados, digamos que lo he vivido muy, muy de cerca. Quiero contarles yo era un poquitico en antecedentes personales respecto al tema, para que no piensen que yo estoy hablando por hablar. Yo trabajé hace muchísimo tiempo con refugiados en Vancouver, Canadá. Yo creo que en alguna oportunidad yo hice este comentario, y yo sé que el estatus de refugiado es un estatus temporal. Si yo el día de mañana llegase a solicitar un refugio, llámese en Estados Unidos, llámese en Israel, ese sería un estatus temporal, o hasta que yo normalice mi situación en mi país de origen, o si el país que me ha acogido me da una residencia y posteriormente me vuelvo ciudadano, bueno, ya dejo de ser refugiado, y eso es lo más lógico. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso de los palestinos? Que los palestinos tienen un estatus especial, digamos así, que aquí Gabriel Pentasgal lo menciona. A mí me causó gracia porque sonó tan no sé. Aquí él habla de refugiados deluxe, o sea, que recibe más que los demás, que tiene ciertos privilegios que los demás no tienen. Entonces aquí quería leer un poquito, que dice que según el Estatuto de los Refugiados en 1951, excluye a los refugiados palestinos de 1948, que son protegidos y asistidos por dos comisiones especiales de la ONU preexistentes: la UNCCP, que se ocupa de la protección y la resolución del conflicto, y la UNRWA, que se dedica a la asistencia y al empleo. Según la surrealista, porque también lo menciona aquí, y estoy totalmente de acuerdo con Gabriel Pentasgal, la surrealista UNRWA, el refugiado es quien residía en
el mandato británico entre 1946, es decir, el 1 de junio del 46 al 15 de mayo del 48, es decir, menos de 2 años. ¿Cómo se entiende? Y aquí se cuestiona Gabriel Ventasgar, ¿cómo se entiende este plazo estrecho de fechas? Una enorme cantidad de árabes llegaron a Israel por el trabajo que ofrecían los británicos y los sionistas. Si colocaban la fecha de 1918, iban a fastidiar el negocio, ya que habitaban 600.000 árabes y no 1.800.000 como en 1948. Entonces, aquí hay otra pregunta, que es la 128, que dice así: ¿es cierto que los palestinos gozan de una organización propia y única para eternizar su estatus de refugiado? Entonces, aquí, bueno, habla que los palestinos, obviamente, tienen una organización propia, pero que además, y lo dice en Grilla, los refugiados palestinos recibieron 110 veces el dinero asignado al tratado de todos los demás refugiados del mundo. Es decir, que si una persona, que si un refugiado normal, común y corriente, en Vancouver, que es el caso que yo más conozco, que recibe $650 por 110 veces, o sea que estaría recibiendo $71.500. O sea, eso prácticamente quebraría cualquier estado. Entonces, aquí hay un dato muy significativo que me gustaría compartir, que dice así: recientemente la ACNUR contaba con cerca de 11.000 empleados que trataban 17.2 millones de refugiados, 1.568 refugiados por trabajador y 65.6 millones de desplazados forzados. Tome nota de esto. La UNRWA contaba con más de 30.000 empleados que manejaban unos 5.3 millones de refugiados, 176 refugiados por trabajador. Es decir, los refugiados palestinos reciben 10 veces más recursos humanos que sus homólogos menos afortunados en cualquier lugar del mundo, y 34 veces el apoyo humanitario que le brinda a los desplazados en todo el mundo. La UNRWA fue concebida inicialmente como una agencia transitoria, aunque su mandato se vio rápidamente perpetuado por motivaciones políticas. Y aquí viene la última pregunta, que es: ¿existen relaciones y conexiones entre la UNRWA de la ONU y grupos terroristas? Entonces, aquí quiero poner, bueno, aquí dice que sabemos que en los últimos años 2 escuelas en la UNRWA en Gaza fueron usadas para esconder cohetes y 2 soldados israelíes murieron a consecuencia de una bomba puesta debajo de una clínica de la UNRWA en el 2014. Desde el 2000, trabajadores de la UNRWA participaron o asistieron a acciones terroristas. Entonces aquí hay algo. Que en Gaza los lazos entre Hamas y las escuelas de UNRWA son profundos. Se organizan ceremonias y competencias de Hamas en escuelas de la UNRWA. Es decir, que el Hamas, que es el que tiene el control de la franja de Gaza, es el grupo terrorista que nombra a los profesores de la UNRWA, o sea, de las escuelas que pone la UNRWA, que es
la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, para los refugiados palestinos. Y la UNRWA no se molesta en comprobar si la gente que le presta servicios tiene vínculos con organizaciones terroristas. Obviamente no se van a mostrar porque ellos están conscientes de la enorme influencia que existe entre ellos mismos y los grupos terroristas. Entonces, bueno, yo hasta aquí llegué con estos puntos. Sé que me ha alargado. Yo quería que este video fuera cortico, pero de verdad que yo les recomiendo y quiero que para el mes de marzo, que voy a hacer la segunda parte, con el favor de Dios, más cortico, que no sea tan largo, sobre los siguientes puntos que vaya yo tomando a medida que siga leyendo el libro. Para no seguir alargándome más, hasta aquí llegamos el día de hoy, pero sí les voy a pedir que estén pendientes del próximo video, que estoy segura que las cosas que vamos a ir descubriendo les van a gustar.